Bienvenidos. En esta ocasión me voy a referir al diagrama de clases de UML. Básicamente el diagrama de clases muestra la relación estática entre clases. Y hasta ahí llega. Lo interesante del diagrama de clases es que dependiendo, una vez más, de la metodología, del proceso que estemos usando, utilizaremos este diagrama para generar distintos modelos. Básicamente yo tendré eh, en alguna propuesta metodológica lo que denominamos un modelo de clases de análisis, un modelo de clases de diseño, un modelo de clases de implementación. Todos ellos serán diagramas de clases. La diferencia entre ellos radicará en el uso que le voy a dar en el contexto de mi proceso de desarrollo. En un diagrama de clases de análisis será un diagrama de clases que contendrá información que surgirá de justamente la actividad de análisis, la actividad de hablar con el usuario. Será un diagrama de clases que me permitirá a mí representar conceptos, ideas, entidades que me da el usuario. Sin embargo, a posteriori, un diagrama de clases de implementación tendrá un nivel de detalle aún mayor y posiblemente difiera en cierto punto con el diagrama de clases de análisis, porque posiblemente alguna de las clases de mi diagrama de análisis tal vez no lleguen a mi software, porque son conceptos del mundo real, porque son conceptos que son implementados por otro software distinto al que yo estoy construyendo. Del mismo modo puede pasar que mi diagrama de clases de implementación contenga clases que no estén presentes en mi diagrama de clases de análisis, por el hecho de tratarse de clases de implementación, clases que surgen a partir del momento que yo decido bajar a código. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que por un lado, los modelos que vamos generando a lo largo del proceso de desarrollo van variando. Van variando en términos de mayor nivel de detalle, si se quiere, y van variando precisamente porque el proceso de desarrollo que estoy utilizando así me lo marca. Sin embargo, en términos de UML, un diagrama de clases es un diagrama de clases y la notación es universal. ¿Cuántos diagramas de clase generaré yo y con qué fines? Va a estar dado por el proceso de desarrollo que voy a utilizar. Dicho esto, vamos ahora a ver cómo hacer un diagrama de clases, independientemente de la metodología que uno vaya a utilizar. Digamos que en este caso voy a hacer un diagrama de clases centrado en el dominio bancario, que anteriormente habíamos comenzado, donde yo tenía una clase cuenta y avanzo en este modelo y digo, por ejemplo, que este método debitar en la clase cuenta es un método abstracto y que este método acreditar también es un método abstracto. Y también voy a decir, por ahora no voy a decir nada más, lo que voy a hacer ahora es generar un diagrama de clases, ¿sí? Porque hasta este momento lo que tengo simplemente es un modelo. ¿Sí? Mi modelo UML que cuenta con una clase cuenta, pero no he generado un diagrama. Así que lo que voy a hacer es crear un diagrama de clases en particular, ¿sí? Y en este diagrama de clases voy a poner mi modelo cuenta de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí tengo mi cuenta con un debitar y un acreditar. Y voy a trabajar sobre esto diciendo, bueno, en realidad mi cuenta puede ser una cuenta corriente, que es una cuenta, en este caso estoy definiendo una relación de herencia, y fíjense que si bien yo estoy dibujando en este diagrama de clases, la cuenta es automáticamente agregada en mi modelo. ¿Sí? Bueno, del mismo modo voy a generar aquí una clase caja de
ahorro, que también es conceptualmente una cuenta. Y una particularidad que tienen estas dos clases concretas es que redefinen, ¿sí?, los métodos, o mejor dicho, implementan los métodos de debitar y acreditar, que en la clase base son abstractos. Entonces vendré a mi cuenta corriente y generaré una operación, ¿sí?, que se llama debitar. Y en este caso, este debitar no será abstracto, porque quiero que la cuenta corriente efectivamente lo implemente. Y lo mismo hará la caja de ahorro, que tendrá una operación debitar también, y que como la estoy poniendo aquí, estoy indicando que es distinta a la que está arriba, ¿sí? Y también tendrá una operación acreditar. Aunque yo podría definir que en realidad el acreditar en ambos casos es el mismo, bueno, ahí dependerá del modelo que esté yo queriendo generar. Lo que voy a hacer en este caso es dejar el acreditar en la cuenta base como método no abstracto, ¿sí? Y otro detalle que voy a hacer aquí es, fíjense, cuando represento la herencia en un diagrama de clases, se representa con esta flecha en particular, no importa cómo sea la línea, ¿sí? Uno podría poner líneas en diagonal si quisiera, pero la recomendación es intentar siempre que uno dibuja una relación de herencia, dibujarla de esta forma. Es un patrón, ¿sí?, que me va a mí fácilmente permitir identificar que estamos hablando de una herencia. Si bien yo podría poner las dos entidades aquí al costado con una flecha hacia la cuenta, y eso también sería herencia porque en realidad lo que lo define es el tipo de flecha, ¿sí? Es mucho más claro si yo lo dibujo de esta forma, ¿sí?, con líneas, digamos, no oblicuas, sino líneas rectas, ¿sí?, con 90 grados en ángulo, ¿sí? Eh, Rápidamente uno lo ve y se da cuenta que estamos hablando de una relación de herencia. Un detalle que puede ser interesante mencionar aquí, uno podría decir, bueno, tengo aquí un diagrama de clases, ¿sí?, se llama diagrama de clases 0, vamos a renombrarlo de una forma un poco más feliz, y vamos a llamar a este diagrama de clases, vamos a guardarlo, vamos a ponerle modelo bancario. Y acá estoy viendo la estructura de mi modelo, no me está mostrando el diagrama de clases en sí, el archivo del diagrama. Acá está, lo voy a reubicar a nivel del modelo, ¿sí? Y voy a poner acá, le voy a dar un nombre a este diagrama como jerarquía de cuentas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo podría tener en mi modelo, ¿sí?, algún otro diagrama de clases. Por ejemplo, yo podría querer mostrar que en realidad toda cuenta tiene un, un propietario, ¿sí?, un titular, ¿sí? Yo tengo un titular, ¿sí? Un titular tiene, por ejemplo, un nombre, ¿sí? No será de tipo int, será posiblemente de tipo string. No podría pensar aquí tipo string. Aquí me muestra las clases Java, ¿sí? Y ese titular tendrá... bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Ahora, ¿dónde muestro la relación con esto? Bueno, podría arrastrar la clase titular y ponerla aquí, ¿sí? Y decir que toda cuenta tiene un titular. Entonces, o mejor dicho, podría ser que, sí, vamos a representarlo de esta forma, ¿no? Podría representarlo de otra, pero lo que estoy queriendo decir es que toda cuenta tiene un titular, ¿sí? Pero alguien podría decir, bueno, pero tal vez este diagrama queda muy cargado, en cuyo caso uno podría decir, bueno, lo represento en otro diagrama de clases, y este diagrama de clases, ¿sí?, simplemente lo dejo para mostrar la jerarquía de cuentas, ¿sí? Entonces vengo aquí y borro, ¿sí? No borro el modelo, porque si lo borro del modelo me lo va a borrar de aquí. Lo voy a borrar simplemente del diagrama, y de esta forma el modelo titular sigue existiendo. Lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo diagrama de clases, ¿sí? Y en este diagrama de clases sí voy a poner la cuenta y voy a poner el titular. Ups. Si me lo permite, ¿no?
está permitiendo agregar el titular. ¿Qué está pasando? Debería permitirme agregar el titular. Ouch. Un momento, por favor. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo otro diagrama de clases, ¿sí? Que en este caso se llama, vamos a llamarle diagrama general. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Bueno, fíjense que tenemos, como les decía anteriormente, esta es una herramienta de modelado UML. Entonces, siempre tengo un modelo y después tengo distintas vistas de ese modelo. Tengo una vista que le llamo diagrama general, donde muestro los conceptos de más alto nivel, y después tengo otra vista donde muestro particularmente la jerarquía de cuenta. Y como en realidad los diagramas son simplemente una vista de un modelo, si yo realizara alguna modificación en el modelo, ¿sí?, se vería automáticamente reflejada en todos los diagramas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a venir a la cuenta y vamos a decir que la cuenta tiene un número, o un CBU, uno puede pensar, ¿no? Una cuenta tiene un CBU, que es un identificador bancario, ¿sí? Y fíjense que cuando agrego el CBU a la cuenta, veo que ese CBU ha sido agregado en todos los diagramas. ¿Por qué es esto? Bueno, insisto, esta es una herramienta de modelado UML, donde el modelo está aquí y los diagramas en sí son vistas de ese modelo. Bien, continuando, UML tiene un montón de notaciones, un montón de relaciones para representar en un diagrama de clases. Relaciones, en este caso solamente utilicé la de herencia, en este caso dada por esta flecha, y en este otro caso utilicé lo que se llama una composición, ¿sí?, que es completamente debatible, porque fíjense que en términos de UML, este rombo lleno, por así decirlo, implica que si la clase cuenta muere, también debería, perdón, si una instancia de la clase cuenta que tiene un titular, esa instancia de cuenta muere, también debería morir el titular. Tal vez ese no es el escenario más preciso, porque la cuenta uno podría cerrarla, ¿sí?, y esa persona, el titular, podría tener otras cuentas. Entonces uno podría pensar, bueno, esto no es del todo correcto, ¿sí? Esto no es una composición, sino que es una agregación, ¿sí? Entonces cambiaré aquí, en la especificación de esa relación, cómo es, y diré que es un aggregate, ¿sí? Entonces el rombo queda vacío, y eso implica que si la cuenta muere, el titular no tiene por qué morir. Bien, después tenemos algunas otras notaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí las dependencias, ¿sí? Este es otro tipo de relación que nos permite especificar que un objeto de un tipo hace uso de un objeto de otro tipo, ¿sí? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, que yo tengo aquí en mi modelo, ¿sí?, podríamos pensar eh, que el banco me ofrece un servicio de ATM, ¿sí? ATM es un cajero automático, ¿sí? Las siglas en inglés para cajero automático. Entonces, uno podría decir, bueno, el titular de una cuenta, ¿sí?, que es de alguna forma un cliente del banco, ¿sí?, utiliza un cajero, ¿sí? Fíjense que la relación es distinta. La cuenta tiene un titular, ¿sí?, y el titular utiliza un cajero, ¿sí? Muchas veces es muy común que uno, además de poner las flechas que tienen un significado, uno tiene la posibilidad de agregar, ¿sí?, un nombre a esa relación para darle una mejor semántica. Entonces, el titular, digamos, utiliza un ATM y la cuenta, podríamos decir que pertenece a un titular, ¿sí? Estos son agregados, no es obligatorio ponerlos, ¿sí? De vuelta estamos hablando de una herramienta para comunicarnos, entonces es ahí que queda a criterio de cada autor, por así decirlo, determinar si
considera apropiado o no agregar esta semántica a las relaciones. Un detalle importante en las relaciones de composición, como suele ser esta, es que en algunos escenarios puede ser importante indicar cuál es la cardinalidad de la relación, ¿sí? O sea, cuál es la cardinalidad de esto, ¿sí? En el sentido de la cuenta, ¿cuántos titulares tiene? ¿Sí? Una cuenta tiene un titular. Un titular puede ser titular de una sola cuenta o puede ser titular de varias cuentas, ¿sí? Eso se especifica aquí con la cardinalidad, ¿sí? Una cuenta tiene un titular. Un titular puede ser titular de una o muchas cuentas, ¿sí? Bien, creo que por el momento esto es todo. Estos son los componentes principales del diagrama de clases. Voy a agregar un detalle más, que esto está presente en todos los diagramas UML, que es la capacidad de poner una nota. A veces esto se utiliza para hacer alguna aclaración adicional en el diagrama, que a veces puede no quedar clara simplemente con las formas típicas que me ofrece el diagrama, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo podría decir que el titular puede ser una persona física o jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de persona jurídica es una empresa, una sociedad, ¿sí? Esto lo pongo aquí, ¿sí? Asociado a la clase titular, porque es un comentario que estoy poniendo sobre la clase titular. También podría dejarlo sin asociar y es un comentario general del diagrama. Bien, esto es todo. A continuación seguiremos con otros diagramas.